Hola mis queridos y mis queridas Sagitario, bienvenidos. ¿Cómo estás, mi Sagitario? Deseo para ti el mejor día hoy y siempre. Quédate hasta el final porque hay mensajes de poder, mensajes bonitos para ti, para que lleves mejor este día de hoy. Vamos a ver qué te dicen tus ángeles y arcángeles en esta ocasión, mi querido y mi querida Sagitario. Wow, son mensajes bien bonitos los que llegan para ti en este día. También invitarte a que me apoyes suscribiéndote. Si no te llegan las notificaciones, activas todas las campanitas y si con las campanitas no te llegan, búscame como camino a Hila. También comenta, sígueme en mis redes sociales y déjame un super like. Te dicen que hay una victoria para ti, una victoria que te va a dar paz, tranquilidad, que te va a dar salud, pero esto está como muy ligado a tu equilibrio mental, a tu paz espiritual. Entre más paz y tranquilidad tengas en estos días, esa victoria llegará mucho más rápido de lo que tú piensas. Es como que la impaciencia que tú tienes tal vez en este momento no permiten que eso se realice, eso que tú tanto has estado esperando. Bueno, vamos a ver qué te dice el tarot de Marsella en esta ocasión. También te invito a que visites tu signo Venus lunar o tu signo ascendente. Ahora comenzó a llover un poquito. Espero que no te moleste el sonido de la lluvia mientras terminamos la lectura. El tarot de Marsella en este momento te dice que hay ciertos retrasos en ciertas situaciones que tú estás queriendo resolver en ese momento. No te aflijas porque las cosas no resultan al tiempo que tú quieres. También te dicen que mucho cuidado con tu salud física, tu salud con relación a los excesos de bebida, de comida, o tal vez no estás comiendo suficiente, no estás durmiendo suficiente. También ten cuidado con eso. Hay un viaje que se te va a dar a ti, te va a ir muy bien en ese viaje, mi querido y mi querida Sagitario. Vienen cambios con respecto a ese viaje, como que va a ser un antes y un después de ese viaje que tú piensas hacer, mi querido y mi querida Sagitario. Vamos a ver qué más te dicen las cartas en esta ocasión. Una invitación que te van a hacer, si ve a esa invitación que te hacen a ti. Mira, tal vez en esa invitación vas a escuchar a personas que dicen cosas, te dicen una cosa y hay otra persona que te dice algo totalmente diferente. No, o sea, no juzgues tan pronto, no juzgues tan rápido. Más bien espera antes de reaccionar, espera antes de juzgar y con el conocimiento que tú tienes y lo que tú averigües, juzga eso que te están diciendo esas personas. ¿Listo? Hay algo que necesita también de tu dedicación, que necesita eh, de tu trabajo en este instante. Mira, esta carta es muy positiva para ti, pero te dicen que, o sea, que puede ser más positivo eso que tú estás queriendo hacer, puede ser muchísimo más positivo, pero vas a tener que como meterle más la ficha a la situación. ¿Listo? Entonces, también hazlo así de esa manera. Con respecto a tu relación, a tu pareja, hay sentimientos demasiado desbordados, demasiado contradictorios unos con otros, eh, como que, o sea, no logran ustedes dos ponerse de acuerdo. Es momento de que hablen, de que saquen de su organismo, de su sistema, todo lo que ustedes llevan dentro, lo negativo, bueno, trátense con mucho amor, con mucho respeto para que no se vayan a ofender tanto. Lo positivo también hay que hablarlo en medio de las discusiones, en medio de los problemas, para que suavicen las situaciones que hay entre ustedes dos. Decíanse en hablar lo más pronto posible y si lo hacen, mira, las cuestiones se resuelven para ustedes dos. Tal vez los problemas o las discusiones son pues eh, por cosas materiales y hay planes que se han como que detenido, planes que se han suspendido por cuestiones económicas. Pero te dicen que bueno, o sea, todo entre los dos lo pueden solucionar. O sea, entre dos personas las cosas son más suaves, entre varias personas las cosas son más suaves. En cuestiones de dinero, te dicen que viene una época de riqueza para ti, una época de bastantes logros.
eh, pero que te dicen que también a solucionar la cosa espiritual, ¿listo? Porque, bueno, el dinero sí, muy bien y soluciona muchas cosas, pero si no estás bien con tu pareja o si tienes muchos problemas con tu entorno, entonces, pues ahí como que se va a ver opacada esa felicidad que tú estás queriendo o que estás teniendo, ¿listo? Entonces, mucho cuidado con eso, que el dinero no sea también motivo de que no sea motivo de problemas, que no sea motivo de dificultades. ¿Listo? A la larga te viene aquí un éxito bastante grande. ¿Listo? Con respecto al dinero, me lo repite nuevamente. Vienes de una situación negativa, diría yo, bastante negativa, pero como que las cosas han dado un giro de 180 grados y esto que te sucede a ti con respecto al dinero es parte de la justicia divina. Y si estás en una relación, en una pareja, también mucho cuidado con lo que han estado sembrando el uno con el otro, porque la justicia está aquí a la vuelta de la esquina para ustedes, mis queridos y mis queridas Sagitario. Bueno, vamos a sacar tres cartitas del tarot egipcio eh, para tres preguntas que tú tengas. Si quieres pausar el video y pensar en las preguntas, lo puedes hacer. Sí, la respuesta número uno para esa cuestión, la respuesta es no, negativa. Eso necesita más trabajo, como que necesita eh, más, mm, más empuje, eso necesita tener calma y paciencia. La cuestión aún no revienta, o sea, ten más paciencia con esa cuestión y trabájale mucho más a eso. La respuesta número dos, tampoco, no te metas ahí. Te dicen que por el momento esa situación no funciona, esa situación está como frenada, como pausada. Y la respuesta número tres es sí positiva, sí a eso que tú quieres, sí vas a prosperar, inclusive vas a ayudar a muchas personas. Van a haber obstáculos, pero muy pequeños, pero son obstáculos necesarios para que tú aprendas ciertas cuestiones, ciertas situaciones que te van a servir en un futuro. Bueno, no te me amedrentes, no te me achicopales por esos pequeños obstáculos, porque son parte del camino, son parte de tu aprendizaje. El arcángel Gabriel te dice que se han encontrado ustedes dos, el arcángel Gabriel, pero no te has dado cuenta muy claramente, pero sabrás que es la influencia del arcángel Gabriel la que te inspira a seguir, a continuar, a luchar, a avanzar. Viene una etapa de paz y de abundancia en tu hogar, en tu casa, en tu familia, en tu vida. Qué mensaje tan poderoso, ¿cierto? Mis queridos y mis queridas Sagitario, esta ha sido la lectura para ustedes. Los quiero muchísimo, les mando millones de bendiciones y bueno, y ya nos seguimos viendo por este canal.